Y vamos a hablar de las elecciones. Se pone una fecha específica ya para poder tenerla en consideración. Y los partidos políticos obviamente comienzan nuevamente a trabajar en lo que será esta campaña. Este es un tema muy cuestionado, muy delicado, muy polémico, porque la población tiene de momento la cabeza puesta en la salud, puesta en la lucha contra esta pandemia y en la recuperación económica que va a ser necesaria. Unas elecciones que se darán en un marco definitivamente muy especial, único y que no habíamos visto antes. Vamos a enlazarnos, están con nosotros Mauricio Leaplaza y José Yucra, con quienes vamos a conversar y tener un debate para hablar sobre estas elecciones que se vienen. La fecha concreta, 6 de septiembre. Ojalá y se pueda mantener la misma y sea una determinación fija en base a que podamos ir avanzando en esta lucha contra el COVID-19 y no tengamos que lamentar rebrotes u otras situaciones que puedan entorpecer el trabajo electoral. Les damos la bienvenida, los saludamos, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mauricio Leaplaza y José Yucra. Gusto, muy buenos días. Le vamos a pedir al señor Yucra si puede activar por favor su micrófono. Muy buenos días, muy buenos días. Ahora sí, lo escuchamos. Les damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en esta mañana. Para comenzar y para dar un preámbulo a la población, 6 de septiembre, fecha que se da para lo que serán las elecciones que vienen. Ya se tiene programada esta fecha. ¿Cómo se va a ir planteando este calendario electoral? Y además, ¿es prudente haber puesto ya una fecha cuando estamos en medio de esta pandemia? Si me permites, Héctor. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que el Tribunal Supremo Electoral y algunos líderes políticos, entre ellos el Movimiento del Socialismo, tienen una bola de cristal que pueden determinar en qué momento vamos a superar la pandemia en Bolivia. Creo que es demasiado osado, demasiado atrevido el fijar una fecha en una circunstancia de crisis sanitaria y de emergencia cada vez más ascendente de casos del COVID-19. El primer elemento que está claro es que no se puede establecer una fecha en la medida en que no se conozca cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad, de la pandemia en Bolivia y en qué medida los bolivianos vamos a estar en una circunstancia capaz como para poder acudir a las urnas. Entonces, ese es el primer elemento fundamental. Yo creo que definir una fecha fija es un acto absolutamente, yo diría, irresponsable si es que no sabemos qué va a pasar en el futuro respecto al comportamiento de la salud de los bolivianos. No podemos fijar una fecha porque don Evo Morales haya transado o haya negociado eso con el Tribunal Supremo Electoral, como él bien lo ha admitido. Él ha admitido que él ha negociado esa fecha y que, bueno, esa fecha va a ser la que se tiene que cumplir. Entonces, el primer elemento fundamental que yo quiero apuntar, Héctor, es que no podemos definir una fecha en este momento cuando la pandemia está en pleno desarrollo en nuestro país. Estamos teniendo hasta más de 1000 casos diarios y no solo es el efecto sanitario de la pandemia, sino el efecto económico, el efecto social
el conjunto de consecuencias que trae este hecho. Señor Yucra, le vamos a dar la palabra, por favor. ¿Qué es lo que opina sobre la designación de esta fecha compartida para las elecciones? ¿Es responsable? ¿Es factible además? Yo creo que es importante primeramente analizar cómo se encuentra actualmente Bolivia, ¿no? Lastimosamente, en estos 6 meses se está destruyendo el país, algo que al MAS ha costado en 14 años estabilidad económica, estabilidad social, darle una tranquilidad a la población, ¿no? Y la verdad, ese abuso de poder no solamente ha traspasado, sino se ha visto nepotismo, lo que antes, en 14 años, nunca un familiar del presidente podía estar en una institución pública. Hoy vemos primos, tíos, sobrinos y todo de la señora Áñez, ¿no? Ese abuso de poder yo creo que hay que frenarlo, ¿no? Y mucho más cuando el tema de corrupción es increíble, ¿no? Yo no puedo aceptar, porque de verdad no entra en mi cabeza todavía que se compre el barril de diésel a $120. Senador, en el mercado $30. Le vamos a pedir abocarnos al tema electoral, no específicamente sobre el gobierno actual, porque el gobierno actual es un gobierno de transición. Lo que nos interesa en este debate es hablar sobre lo que se viene en torno al proceso electoral. Y sobre todo, la pregunta que nos ha llegado por parte de la población es justamente esta: ¿es responsable y es factible pensar en unas elecciones en septiembre, cuando todavía estamos viendo cómo resolver el tema sanitario en el país, cuando el enfoque de todos los esfuerzos, más allá de colores políticos, creo que el país entero está abocado a tratar de salvar vidas bolivianas que pueden perderse por el COVID-19 y a que la economía no sufra más por esta paralización, más de lo que ya ha sufrido por esta paralización de actividades, que obviamente es necesaria. Le pido que nos aboquemos al tema electoral específicamente, del proceso electoral. Hay que hacer un análisis para entrar a ese tema, al tema electoral. ¿Por qué el 6 de septiembre da tranquilidad, da certidumbre, da seguridad a la población? Es porque vamos a terminar con todo eso que estaba planteando, ¿no? Vamos a terminar con ese abuso de poder de este gobierno. Yo creo que es importante ese tema. Al margen, si nosotros hablamos en el tema de salud, lastimosamente hemos tenido un gobierno que no ha sabido enfrentar el tema de esta pandemia, ¿no? Un gobierno que ha tenido recursos económicos, más de 1.800 millones de dólares de donaciones internacionales que no sabemos dónde está. A Tarija no le ha llegado nada. No hay médicos, falta ítems, falta respiradores, falta material de bioseguridad, pruebas rápidas, test de pruebas rápidas para detectar el COVID. No hay laboratorios, no hay equipamiento de hospitales, y todo eso ha generado pues de que se pueda generar este tema, no se pueda controlar el tema de la pandemia, ¿no? Para nosotros en Bolivia existen 2 virus en este momento. Uno es el virus de la pandemia, que efectivamente está matando gente por esa incapacidad de poder manejar por parte del Estado el tema de la pandemia. Y lo segundo es la corrupción. Voy a abrir la pregunta nuevamente a uno y a otro, por favor, que seamos puntuales y específicos sobre el tema y el tema electoral. Una elección implica la erogación de recursos realmente muy alta en un momento en el que estamos sufriendo en todo el país para conseguir recursos para luchar contra la pandemia. ¿Es responsable este tema? Y el segundo tema, ¿estarán los partidos políticos dispuestos a renunciar a esos recursos que usualmente el gobierno nacional dispone, el proceso electoral dispone para sus campañas? ¿Será momento de pensar de que el Estado no tiene por qué subvencionar las campañas políticas de los partidos? Dejo la pregunta abierta a ambos. Vamos a comenzar por Mauricio de la Plaza, por favor, que obviamente por el turno y la alternación le toca. Bueno, Héctor, yo creo que en primer lugar, cuando uno va a una elección, no solo está yendo a un acto formal, está yendo a decidir sobre el futuro del país. Y para decidir sobre el futuro del país, uno no puede estar pues preocupado por
si tiene que ir con barbijo, si va a ser contagiado. Me pregunto yo, por ejemplo, todas las personas adultos mayores, ¿van a ir a votar? Con absoluta seguridad que no. Mucha gente tiene enfermedades preexistentes, ¿van a ir a votar? Estoy seguro que no. Y mucha otra gente va a preferir no arriesgar su vida a una aglomeración de gente para justamente evitar contagio, y consiguientemente vamos a tener un alto nivel de ausentismo. Entonces, lo que aquí se quiere es forzar la realización de una elección. ¿Por qué? Porque aquí hay un pacto político entre el Tribunal Supremo Electoral y don Evo Morales para hacer la elección lo más rápido posible, porque el MAS está cada vez más disminuido en su posibilidad electoral, y eso básicamente porque la gente está entendiendo ahora sí lo que han sido esos 14 años de gobierno autoritario, de gobierno que no ha atendido a la salud. Me llama mucho la atención con qué moral el MAS está hablando ahora de que no hay respiradores, cuando han tenido 14 años para invertir en salud, y lo que han hecho han sido monumentos, mega obras, grandes, negociados. Hablar contra la corrupción para el MAS tendría que tener un poquito de sangre en la cara el MAS para poder hablar de eso. O sea, ha sido 14 años de mega corrupción. Entonces, bueno, pero volviendo un poquito al tema, yo creo que los recursos que hoy deberían destinarse a los partidos, deberían destinárselos a la salud, a enfrentar el coronavirus. Y no veo por qué tendríamos que destinar recursos adicionales todavía a elementos de bioseguridad. ¿Para quiénes? Para los operadores electorales. Me parece absolutamente sin sentido. Yo creo que esos recursos hoy deberían tener una prioridad. El Estado debería asignarlos prioritariamente a justamente resolver los problemas que nos ha dejado el MAS. Señor Yucra, le cedemos la palabra. ¿Cuál es su respuesta sobre el tema económico, la asignación de publicidad y los recursos que implica una elección en septiembre cuando estamos con ya una crisis económica importante en el país? A ver, no solamente se trata de hablar. El MAS ha sido el primer partido político que ha renunciado a los recursos económicos que en su momento daban el gobierno a los partidos políticos. Eso ha transferido a la salud. Es un ejemplo claro que nosotros estamos plenamente de acuerdo de que no haya recursos para los partidos políticos. En segunda instancia, no hay que hacer las vestiduras. Estamos hablando de los ancianos, de nuestros abuelos que no van a ir a votar. Cuando el bono lo dan, había las filas tremendas sin garantizar su seguridad de los abuelos en los bancos, ¿no? Entonces no podemos decir de que se van, ya han estado haciendo filas, ya han hecho. Por eso a nosotros nos interesa mucho de que este acuerdo que ha habido entre los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral garantice estas elecciones, porque tranquilamente, ¿no es cierto?, los 45 días que faltaba para las elecciones del 4 de mayo se van a acoplar, y todo lo que ya está hecho antes de los 45 días se va a respetar. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. En ese momento, cuando nosotros hemos exigido de que sean las elecciones en mayo, ¿qué nos decía el gobierno? Que en mayo va a ser el mes más crítico de contagios del coronavirus. Hemos pasado mayo, no ha habido nada. Ahora sí, efectivamente, estamos muy preocupados porque algunos científicos, alguna gente está recomendando de que hay que tener mucho cuidado con las elecciones, pero tampoco está diciendo que no es buena una elección. Yo creo que más al contrario de estar viendo si vamos o no vamos, el MAS está en la capacidad de enfrentar estas elecciones. Nosotros estamos conscientes que tenemos más del 35%, un voto duro, un voto cautivo a nivel nacional, ¿no? Y esa estructura orgánica que tenemos nos garantiza a nosotros presentarnos. No es que estamos yendo nosotros, estamos yendo a devolverle la estabilidad económica al país, ¿no? Que es lo más importante. Hay gente que está sufriendo.
y las elecciones van a garantizar de elegir autoridades a través del voto. Le demos la oportunidad a la gente que elija, la gente que vote, la gente que elija a sus autoridades. Bolivia no tiene solamente 14 años de vida. Bolivia ha vivido los partidos neoliberales que lastimosamente su inversión en todos esos años. Señor Yucra, nuevamente estamos entrando a temas ajenos al proceso electoral. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Me comprometo a que volvamos a tener un espacio de diálogo, de debate como este. Creemos que es sano que se puedan escuchar posiciones diferentes sobre este tema, pero lo cierto es que a la población le preocupa lo que vaya a pasar en septiembre, no solo con el tema electoral, sino que esto vaya ligado a problemas de salud. Les agradecemos por haber estado con nosotros, Mauricio Lea Plaza y José Yucra. Esperamos poder contar con su participación en próximos debates. Gusto, pues. De acuerdo, muchas gracias.